Bien, uno de los escritos quizá más conocido de Jorge Luis Borges es La busca de Averroes, que tiene que ver con este médico árabe en la época de la ocupación en España, ¿no? La busca de Averroes corresponde al grupo de escritos que Borges denominó el Aleph y es de 1949. Este escrito tiene una pequeña introducción escrita por Ernest Renan, en donde él dice, en su escrito Averroes, dice, se imaginan o imagínense que la tragedia no es otra cosa más que el arte de alabar. Es muy importante entender esto para un cierre, digamos, de la interpretación de este escrito. Veamos por qué. Que la tragedia es el arte de alabar, o más bien una consecuencia del mismo, se advierte en los escritos del psicólogo suizo Carl Gustav Jung, quien denomina participación mística a esta disolución del yo en la totalidad. Disolución que es justificada por esto en el final del presente relato. La metáfora, la diferencia entre orientales y occidentales, lo arquetípico, pero por sobre todo esto la idea fundamental, Borges Coleridge, de que los hombres nacemos aristotélicos o platónicos, son el leitmotiv de este ensayo. No es difícil observar en sus escritos que si bien sus temas preferidos no son abundantes, ya hemos mencionado esto en varias oportunidades, sí tiene la habilidad de introducirlos y manejarlos, así como el músico presenta en una obra una frase a partir de distintas variaciones. Pero también existe en cada uno de sus cuentos una consistencia lógica que le otorga en su estructura al mismo tiempo una forma casi diría de teorema matemático. Borges no solo es respetuoso de la lógica, sino también cultor de la misma. Es conocido su interés y sus lecturas de Bertrand Russell y también de Leibniz, a quien él menciona a menudo. Interés que sin duda responde a una resonancia íntima que lo vincula a la geometría, la axiomática y también al espacio y al tiempo como dilemas metafísicos. Quizás sea conveniente destacar que también Alberto Einstein tuvo esta tendencia y que tanto en Borges como en Einstein provocaron una adherencia a Baruch Spinoza. Este escrito apunta claramente a fundamentar la idea Coleridge-Borges de que los hombres nacemos aristotélicos o platónicos, pero entendiendo la disyunción o como excluyente. Dice Borges, la divinidad solo conoce las leyes generales del universo, lo concerniente a las especies, no al individuo. Lo general, lo arquetípico y también lo místico es propio de Platón. Aristóteles, como discípulo de Platón, se permite invertir el camino, de lo particular a lo general. Él supone que también se puede acceder a la verdad, Dios, a través de lo particular. Y entonces, más de 20 siglos hacia atrás en el tiempo, comienza la escisión, particular o general, análisis o síntesis, tipo o arquetipo. Somos, dice Borges, en Occidente esencialmente nominalistas, individualistas aristotélicos. Oriente, en cambio, prefirió las abstracciones, lo general, lo místico, eligió a Platón. Escribe Borges, se dilataba hacia el confín la tierra de España, en la que hay pocas cosas, pero donde cada una parece estar de un modo sustantivo y eterno. Lo sustantivo, lo eterno, lo arquetípico. He aquí el escenario donde se perfilan la mayoría de las ideas de Jorge Luis Borges. Y entonces su elección de Spinoza es entendible. Dios cuida a los arquetipos, al hombre en general, no a cada hombre. Cuida al sustantivo, no
el mero accidente del tipo como imagen arquetípica. Lo particular es aleatorio, contingente. El arquetipo es lo esencial. Recordemos que el antecedente histórico más próximo a nuestro presente, con respecto a la idea de arquetipo, lo encontramos en Jung, quien también a su vez lo toma de Platón. También Jung hace referencia a la participación mística, que significa el peligro de perder la individualidad en aras de una disolución colectiva. Bien, en otro momento de la lectura comenta Borges en el cuento: era absurdo que un hombre ante cuyos ojos se dilataba el Guadalquivir celebrara el agua de un pozo. Otra vez vemos aquí la idea de lo general sobre lo particular. En otro momento de este cuento sugiere que el verdadero poeta es el que descubre. El hombre no puede o no debe intentar crear. Crear es un atributo solo de Dios. Una metáfora que toca a todos los hombres, no puede crearla. Quien no ha visto al destino muchas veces atropellar de golpe a los hombres como un camello ciego. Dos ideas esenciales se destacan en la importancia de esta metáfora. Una de ellas es la que esta imagen debe ser entendida por todos los hombres. Esto determina el valor de la metáfora. Y la otra idea de que en realidad es una consecuencia lógica de la primera es: la imagen que un solo hombre puede formar es la que no toca a ninguno. Bien, de lo anterior se deduce que para el platónico las verdaderas metáforas tienen una existencia que trasciende al individuo y que en su potencia son generales. De ahí que el poeta no las inventa o crea, sino las encuentra o las descubre. Es por esto que el matemático se sabe platónico, no crea fórmulas, las descubre o las encuentra. Bien, ¿por qué al espíritu islámico le cuesta entender lo que es comedia y tragedia? Este es el drama de Averroes, que está haciendo la traducción de las obras de Aristóteles, el padre de la humana razón, y se encuentra en sus escritos con dos palabras que no entiende su significado. Las palabras son comedia y tragedia. Bien, ¿por qué al espíritu islámico le cuesta entender lo que es comedia y tragedia? Es posible que la clave se encuentre en el profundo sentido luminoso que tiene para el islámico la realidad, en donde en cada cosa existente se encuentra el rastro de la creación divina. Un hecho puede narrarse, según los orientales, pero no representarse. Esto implicaría una emulación sin sentido de la creación divina. En la representación de una obra de teatro vemos lo que el autor escribió a través del cristal del director. Claro que si el director es Shakespeare, históricamente lo fue, la interpretación sería harto interesante. Recordar el brevísimo Everything and Nothing de cuando Shakespeare está junto a Dios. En definitiva, se concluye que la mejor puesta en escena de una obra sería aquella de un director totalmente impersonal, que fuera a la vez todos y ninguno de los actores. Conclusión: somos el producto de una extraña proporción entre genes y cultura. ¿En qué medida cada una de estas dos poderosas cualidades y presiones contribuyen a nuestra individualidad? Difícil es saberlo. El oriental profesa el arte de alabar, y Averroes es el representante ideal del pensamiento platónico. Entonces la disyunción excluyente Aristóteles-Platón justifica no sólo lo imposible de la tarea de Averroes, sino la escisión profunda, según Borges, entre occidental y oriental, o nominalista y realista. El planteo de Borges sugiere que la ruptura es total. La actividad del islámico platónico frente a la realidad en este acto tiene entonces su tragedia en la pérdida de la individualidad, y es por eso que Averroes, atento y fiel a este sentir, al final del relato, se diluye como individuo en su imagen y el espejo se lo refleja. Pero también Borges no duda en confesar este idealismo extremo que paga su precio al igual que Averroes. Sin embargo, él muestra también en esta obra que el sentido de juego es innato en el ser humano y que este juego lleva al teatro, y este a sus dos vertientes, comedia y tragedia. Entonces, lo que natura da, cultura
sociedad, Salamanca. El mundo en su quehacer lo quita. Jules Solar, muy amigo de Jorge Luis Borges, decía: hasta los 11 años somos todos genios, después el mundo nos enseña. La conclusión es entonces: ¿se nace platónico o aristotélico, o de alguna manera extraña la vida, la cultura, la sociedad nos lleva a esta elección? Pero aún así no es esta disyunción excluyente. Por el contrario, en nuestro camino a través de la existencia alternamos estas aparentes oposiciones que en este escrito parecen irreductibles. Se entremezclan de manera confusa y a veces paradójica. Y pienso que en nuestro quehacer, en nuestra vida, esto es irremediable. Entiendo también que Borges, estimulado en este escrito por su adhesión al platonismo, no deja de coronar este jugoso ensayo con su frase final en cuanto a que en el momento en que deja de pensar en Averroes, este desaparece. Quisiera agregar una especie de postdata o comentario que dice lo siguiente. Supongo que si este comentario, me refiero a mi comentario personal, toca a un solo hombre, entonces no toca a nadie. Acá estoy utilizando el concepto de Borges con respecto a las metáforas. O sea, las metáforas que es entendida por un solo hombre no es entendida por nadie. Y la metáfora tiene su valor en que debe ser, o sea, la verdadera metáfora es entendida por todos los hombres. Obviamente la expresión todos es un eufemismo. No se refiere a todos como totalidad, sino se refiere a la generalidad de los hombres. Si este comentario toca a todos los hombres, entonces diría Borges, me disculpo por haberlo escrito primero. De todas maneras, si es así, es superfluo o innecesario. Es de observar que Borges está, creo, de acuerdo con Coleridge en que nacemos platónicos o aristotélicos y que esta disyunción es excluyente. De todas maneras, Borges en otro escrito deja entender que si bien pareciera como que esta disyunción fuera excluyente, el espectro es tan amplio ahora que entre un nominalista puro y un realista puro, esto es, en un aristotélico puro y un platónico puro, hay un montón de instancias, digamos, intermedias, obviamente no infinitas, porque no es infinito el número de seres humanos, pero sí una cantidad grande. Entonces, ¿cómo se clasificaría ahora un hombre como platónico? ¿Cuándo es platónico el matemático? Un matemático dijo en una oportunidad que somos platónicos de lunes a viernes, cuando trabajamos sobre temas matemáticas, y el fin de semana, cuando hacemos un asado o estamos charlando o viviendo nuestra vida normal de seres humanos, somos nominalistas aristotélicos. Observen que pareciera que la palabra realista fuera más adecuada para un aristotélico que para un platónico, sin embargo no es así. El realista es el platónico porque el platónico supone que el universo es un cosmos ordenado, que en ese cosmos, que significa orden, cada cosa tiene su sentido. Cada palabra existe y tiene un significado, y el significado, en cierta medida, su verdadero significado, el significado real de las palabras, de las cosas, de nuestra vida, es absolutamente desconocido por nosotros. Nadie sabe qué es lo que está haciendo en este extraño suceso que es el mundo, nadie sabe a qué ha venido, nadie sabe por qué está aquí, y lo que es más grave, no sabemos qué es lo que va a pasar después. Cuando digo después, me refiero al momento en donde nuestra existencia se pierde en un registro acásico, en un inconsciente colectivo, en una totalidad, o a lo mejor no, o a lo mejor, como dijo Schrödinger, este mecánico de la mecánica cuántica, este físico, dijo, a lo mejor en ese momento nos daremos cuenta de que todos somos realmente una sola persona, todo es uno y nada más que uno.